Y pues buenos días a todos y a todas. Hoy es nuestra última, tercera parte del curso. Hemos avanzado ya con dos obras, yo creo que muy gustosas de leer, de revisar. Y esta última, pues regresamos al tema de los dramas, ¿no? De las tragedias. Empezamos con Hamlet, luego hicimos una pequeña pausa al estilo cervantino de los entremeses que descubrimos quizás que Sueño de una noche de verano no es una comedia tan ligerita como en algún momento quizás podríamos haber pensado, sino que tiene sus recovecos importantes, interesantes. Y hoy en esta última tercera parte de nuestro curso, pues avanzamos con Macbeth o Macbeth en el sentido de regresar a un drama. Y como les decía hace ratito, pues espero que la lectura para aquellos que haya sido la primera vez con este texto, pues la hayan disfrutado. Por supuesto, como siempre le digo a mis alumnos, ojalá se haya complicado en el camino porque esos conflictos cognitivos nos permiten como ir resolviendo y comprendiendo los textos desde horizontes que no los habíamos visto. O si no era la primera vez que ustedes le entraban al texto, a este en particular, pues ojalá haya sido una lectura también que les haya permitido reconvenir o confirmar algunas cuestiones que ya tenían de las lecturas anteriores. En mi particular punto de vista, creo que esta ocasión disfruté mucho de un par de cuestiones en el texto que yo recordaba, pero que no tenía tan presentes y que después me gustaría ahondar un poco en ello. Ahorita solamente lo pongo en la mesa como una especie de empezarles a mostrar el menú. Pero en particular con Macbeth me gusta mucho el tema del lenguaje alegórico, metafórico, figurado, con el que nos vamos encontrando a lo largo de los actos, sobre todo con un par de personajes ahí muy singulares. Uno tiene que ver con el héroe, que me parece que en algún momento se mimetiza con las brujas, y el otro personaje o los otros personajes con esta idea del lenguaje alegórico o figurado pues tendrían que ser las tres brujas. Y en algún momento, un poco como su antítesis en cuanto a la manera de comportarse de de su sensei, que sería esta figura mítica grecolatina de Hécate, esta que aparece en la obra más bien como una especie de bruja, ¿no? No pierde su halo de mitología grecolatina o griega, pero en el texto, en el contexto, pues aparece más bien como la jefa de las brujas. Pero bueno. Me gustaría que ustedes nos comentaran un poco cuál ha sido la experiencia de este texto, que ustedes nos pudieran poner un poco en aquellos aspectos que llamaron su atención, que les costaron trabajo, que no les gustaron, por supuesto, o que dijeron, de aquí soy, aquí me quedo. Estimada Wendy, por favor, te damos la palabra. Buenos días. Gracias, buenos días. A mí algo que yo ya había visto la obra de teatro en el teatro hace muchos años y algo que me llamó muchísimo la atención que eso, claro, yo no lo sabía entonces y ahora sí, es que un poco yo justifiqué la locura por el tema de la muerte de los hijos, es decir, eso fue algo que me llamó la atención, que hay una parte nueva, ¿no? Para mí, que es este acontecimiento en la vida de Shakespeare, que es la pérdida del hijo, y que de nuevo me parece que aparece aquí, yo pienso, ¿no? Como la justificación de por qué enloquece. Y de nuevo también este conflicto, porque sí tiene un conflicto, o sea, más allá de si estas brujas que además en la mitología celta, las banshees, estas moiras, porque además son tres, ¿no? Y entonces estos personajes que son como los que llevan el ritmo de la vida y cortan el hilo cuando llega la hora, pero que al mismo tiempo son una especie de oráculo que le dicen, y te va a pasar esto, pero que obsesionado y a lo mejor también extremadamente dolido, ¿no? De decir, bueno, voy a recuperar o voy a hacer, así me lo imaginé yo, eso no lo dice la obra, pero es como,
que la muerte de mis hijos de alguna manera tenga una especie de retribución a través de que se cumplan los designios de estos seres, que él tiene un grave conflicto inicial, ¿no? Entre que son seres diabólicos, que no son, que son verdades oscuras. Es decir, a mí todo eso me pareció sumamente interesante y como tú decías hace un rato, de alguna manera es como darle una vuelta y verlo de una perspectiva diferente, menos pensado, que no creo que tampoco esté exento de ello, pero que solo es la cuestión de el enloquecimiento por el poder, ¿no? O sea, como que hay velada ahí una como justificación para mí, ¿no? Claro está, pero así me pareció y entonces, lejos de pensar como muy categórico, es que solamente es un loco del poder y literalmente es un loco, a cambiarlo a una persona que está enloquecida sí por el poder, pero también por el dolor, ¿no? Y entonces hasta sentí una profunda compasión por él, ¿no? Entonces esa fue para mí como mi nueva visión de una obra conocida. Gracias, Wendy. Tomo nota y regresamos a algunos de los puntos que tú planteas en un momento. Estimada Ada, adelante. A mí me gustó mucho encontrar referencias de otros libros y de otras obras en Macbeth. Hay un momento en el que dice, ven deprisa, que yo vierta mi espíritu en tu oído y derribe con el brío de mi lengua lo que te frena ante el círculo de oro. O sea, Shakespeare estaba pero metidísimo en meter cosas en los oídos. Y eso me llama poderosamente la atención, porque lo vimos en Hamlet, porque así asesinan al rey, que yo todavía tengo duda de si realmente así se puede matar a alguien. Pero bueno, pues él dice que sí. Ay, aquí tenemos un médico, él nos puede decir si sí se puede. Ah, pues aquí está Nelson, por aquí estaba, pero ya no lo veo. Ay, bueno, pues cuando entre. Yo creo que no. La estricnina, el cianuro, entonces te lo tomas, lo bebes, pero por el oído, en Independencia, Hamlet tenía esto muy, muy, muy vivo, ¿no? Y sí, las referencias a la muerte, que son muy dramáticas. Yo, a diferencia de Wendy, entendí que los hijos que mata son los de Macduff. Él no tiene hijos. Macbeth no tiene hijos. Y creo que la locura de la reina es justamente la culpa. Esta, porque ella va y arregla los cuchillos y ensangrienta los sirvientes. Y de ahí esta locura un poquito al estilo de Carlota, de no me basta el océano para limpiarme las manos, ¿no? Y está rumiando y rumiando y rumiando la idea hasta la locura, hasta el suicidio. Pero sí, me gustó mucho, es intensa, es fuerte. Me imagino los actores tienen que estudiarla muchísimo. Uno para memorizar los diálogos tan largos, porque son diálogos muy largos, y dos para meterte en el papel. Sé que se acaba de poner en Londres, se acaba de terminar la temporada, y el papel de Macbeth lo tuvo Sam Heughan, y fue así como muy aclamado, pero sí son diálogos muy, muy largos. Aunque seas Lady Macbeth, donde se te vaya la mitad del diálogo, no hay manera de que te den pie para que regreses a él. O sea, te perdiste y te perdiste. No hay forma de regresar y eso me parece muy fuerte y muy interesante. Y eso es lo que yo vi. Gracias, Ada. Hace rato hablábamos, Mauricio y yo, precisamente sobre el asesinato particular de Duncan, quizás comparándolo un poco con lo que sucede con el regicidio que sucede en Hamlet también, pero ahorita vamos para allá, estimada Ada. Gracias por la puesta en escena de este tema de la muerte y de si se puede o no se puede. Estimado Carlos, adelante, por favor.
Buenos días a todos. Pues para mí es la primera vez que leo este tipo de obras de teatro, que como decías en la primera sesión realmente no fueron escritas para leerse propiamente, sino para admirarse. Eh, Básicamente lo que veo es que otra vez Shakespeare vuelve a entrelazar la vida de la monarquía y en este caso con el inframundo. Y yendo hacia el principio, en el tema de los personajes, me llama la atención que en los diálogos, bueno, yo leí una edición no recuerdo, es una edición de España, pero no se refieren, en los diálogos no se refieren a brujas, se refieren a la parca. Entonces, veo que la parca es en la mitología romana la representación de tres deidades que manejan el destino de las personas. Esto lo quería, pues más bien a manera de pregunta, porque la bruja, el concepto que tenemos, es que es una mujer, es decir, un ser humano, a quien se le atribuyen poderes mágicos o sobrenaturales. Entonces creo que ahí, empezando por el principio, eh, quisiera ver qué opinión tienes tú sobre, Víctor Hugo, qué opinión tienes tú sobre esta descripción de los personajes. ¿Es un ser sobrenatural o es, me parece a mí que más bien es una, ¿qué es eso? Más que una bruja, como un ser humano con cualidades eh, de magia, etcétera? Y lo reafirmé en la escena 3 porque cuando Banco habla de los agentes de las tinieblas nos dicen verdades que nos ganan con simples pequeñeces para arrastrarnos a los peores resultados. Hay un par de referencias ahí donde los personajes de la obra se refieren a seres de otro mundo, no se refieren a brujas propiamente, a seres humanos. Es nada más por el momento lo que tengo. Perdón, Carlos, nada más un poco para tratar de entender la pregunta. O sea, el punto es si lo que invocan son seres sobrenaturales, en el caso de las brujas que aparecen en el Macbeth. Sí, es decir, en la escena 1, lo que se topan cuando vienen Macbeth y Banco vienen de la Victoria, se topan con lo que veníamos a tener con brujas, pero en realidad son seres, no son seres humanos, son seres del inframundo, son deidades, vaya. Bueno, es lo que yo entiendo. Ok, Aunque en la descripción de personajes se refieren a brujas. Y bruja lo entiendo, el concepto de bruja que entiendo es de que es un ser humano con poderes mágicos o como se les llame. Pero no son seres humanos con lo que hablábamos en el siglo XV y XVI, que quemaban a las brujas, quemaban a seres humanos. En este caso no las podrían quemar porque pues son deidades. bien, bien, ya tengo un poco más clara la duda, lo que no tengo clara es la respuesta, pero platicamos ahorita con todo gusto lo que yo puedo pensar acerca de este asunto de las brujas. Claro, Carlos, ¿alguien más que quiera participar en esta primera parte, en este primer encuentro con el texto? Anímese, anímese, anímese. Nuestro querido Alfredo tenía una intervención que hacer. Hablé con él hace unos días y ustedes saben que Alfredo también es una persona muy enterada en cuestiones de música, de ópera. En varios momentos Alfredo nos ha participado, nos ha invitado a apreciar algunas expresiones culturales en la ópera, en la música, en el ballet, que tienen que ver con las obras que hemos tratado. Y Alfredo en esta ocasión también quería hacernos una propuesta, una invitación y comentar algo acerca de Macbeth, la ópera de Macbeth y la música de Verdi, si mal no me equivoco, Alfredo. Sí, con Si, mucho si, gusto. si quieres, pues te damos la palabra, participas
nos quedamos con la nota, podemos ver la obra si tenemos algo de tiempo en la semana y le damos seguimiento después. Adelante, Alfredo, por favor. Muy bien, me llama mucho la atención que sea tan, pero tan fecundo de Shakespeare en cuestión de influencia en el mundo de la ópera. Eh, Shakespeare tiene 36 obras, 154 poemas, una obra verdaderamente enorme. Y se cuenta que tiene 336 óperas basadas en obras de Shakespeare. Eso lo dice una revista digital que se llama Miscelánea de Ópera, revista ilustrada de arte lírico. A tal grado es grande la influencia que tiene, que solamente en el caso de Verdi tiene 3 óperas muy importantes que estimaba mucho, una temprana que fue precisamente Macbeth, la otra es Otelo, que es conocidísima, y Las Alegres Comadres de Windsor, basadas no, Falstaff, basadas en las Alegres Comadres de Windsor y en Enrique IV. Hablaba yo recientemente con Eric Cermeño, que durante 20 años ha sido el creador del programa Viva la Ópera de Opus 94, y le preguntaba yo qué opinaba sobre Macbeth, y curiosamente se negó, no sé si estaba bromeando o si de veras tiene alguna superstición. No se refiere a Macbeth por su nombre, sino dice la obra escocesa, porque dice que tiene alguna maldición, alguna quetatura, dice él, y recuerda que cuando se presentó en el Palacio de Bellas Artes, Macbeth estaba a media función, y cuando estaba el cantante en plena área de Macbeth, se fue la luz de Bellas Artes. Y en otra función se enfermó la soprano. Es más, dice Eric Cermeño que procura no oír la ópera cuando va manejando su automóvil. Esto me parece verdaderamente curioso. Bueno, es tan grande la obra de Shakespeare que, para dar una idea, el audiolibro con las obras completas de Shakespeare tiene una duración de 100 horas. Para compararlo, solamente tiene 18 horas en la monumental biografía de Ian Gibson, que se llama Vida, Pasión y Muerte de Federico García Lorca. Esa se despacha en 18 horas y 100 horas se lleva las obras completas de Shakespeare. También quisiera recordar que en 1954, como ya hemos platicado, se presentó la paráfrasis de León Felipe Camino Galicia en el Palacio de Bellas Artes. En 1954, Bellas Artes cumplía 20 años, pues un hijo póstumo del Porfiriato. Se estrenó en 1934 y tenía entonces en 1954 20 años, y justamente 20 años tenía yo porque nací en ese año 34 cuando se estrenó Bellas Artes, y estaban pasando una lectura semidramatizada de Macbeth. Había yo estado en la mañana en un concierto ahí en Bellas Artes también, fui a comer, regresé en la tarde a ver esa ópera y estaba yo
embebido en la ópera y de pronto oigo que una bruja grita, Protervo, espíritu del páramo. Dije yo, ay Dios, ya me reconocieron. ¿Cómo he disfrutado esto? Y de veras, les recomiendo mucho. Ya sé que la ópera no es tan popular como puede ser el cine y otras plataformas, pero yo se los recomiendo mucho. Y tengo mucha ilusión de conocer, de tener la paráfrasis de León Felipe Camino sobre Macbeth. Decía Emmanuel Kant que vemos y oímos las cosas no como ellas son, sino como somos nosotros. Me gusta más, ándale, qué maravilla. Me gusta más oír a Shakespeare en español en las paráfrasis de León Felipe Camino. Incluso el Song to Myself, maravilloso. Esto lo vamos a oír, ¿verdad? Se va a convertir en archivo PDF. Sí, Alfredo, Parece, sí, sí, Alfredo, parecería, sí, me voy a dar a la tarea y con todo gusto, ya sabes, te lo comparto, se los comparto a la obra de Macbeth o El asesino del sueño de León Felipe, esta paráfrasis. sí. Verdaderamente interesante y con esto termino. El Song to Myself, el canto a mí mismo, en la traducción de León Felipe, me parece más fuerte, más interesante y más conmovedor que en el original de Shakespeare en inglés. Soy verdadero partidario de León Felipe, uno de los llegados a México después de la Guerra Civil Española. Bien decía Gómez de la Cerda, no hay guerras civiles, todas las guerras son inciviles. Pues cómo enriqueció la cultura mexicana la llegada de los refugiados españoles. Con esto termino y les doy las gracias por escucharme. Al contrario, muchas gracias, Alfredo. La recomendación, pues, me parece muy pertinente y en especial muy enriquecedora desde el punto de vista de lo que mencionas y aquellas curiosidades que te contó además Eric Cermeño, que le añaden a la posibilidad de ver esta puesta en escena con algunos ojos particulares así sobre qué puede pasar a lo largo de ella. Claro que esto le pasó más bien a los actores, a los cantantes, pero pues yo creo que nos das un buen tip para el fin de semana, detenernos un poco a ver la ópera de Macbeth en YouTube. Yo creo que por ahí la encontramos. Yo estuve buscando y creo Sí, que está completa, así que no tendremos dificultad en cambiar una película palomera por una gran obra como esta en YouTube. hay una versión curiosamente en francés y otra en italiano. No me gusta a mí el libreto, ni en italiano ni en francés, como que no le hacen ningún honor a Shakespeare. Pierde bastante. Sí, cuentan el argumento y todo, pero no hay esa poesía y no hay esa fuerza de Shakespeare. Y les recomiendo también la que les había yo dicho antes de Ofelia, en la primera que escuchamos, en la Hamlet. primera sesión, esa ópera donde qué hermosa es una versión del Metropolitan Opera House de Nueva York, que es verdaderamente bella. Toda esa escena donde Ofelia muere y está llena de flores y todo, se la recomiendo mucho también. Muy bien, Alfredo. Oye, y ya que te animaste a hablar, digo, yo sé que tienes para esto y para muchas horas de cursos, platicándonos sobre estas obras. De aquella primera experiencia que tuviste en los años 50 con la puesta en escena de Macbeth y ahora que regresas de nueva cuenta a este texto, ¿hay algo a ti en lo particular que te diga la obra, que te haya llamado sobremanera la atención, que digas, hijo, por aquí no había visto, por aquí me quedo sobre Macbeth?
Pues sí, creo que ahora me gusta más Macbeth de lo que me gustó cuando era joven. Aprecio mucho más con el curso de los años a Shakespeare y su fuerza poética. Y me gusta mucho escucharlo en inglés, pero también escucharlo en español. Claro que sí, creo que me ha enriquecido mucho. Ok, ok. Pues creo que aquí Alfredo nos pone un punto importante. Yo entiendo, a mí me contagia ese entusiasmo de leer a León Felipe en la paráfrasis que hace de esta obra, por esta fuerza, precisamente la empecé a leer la vez en la semana, porque la acabo de conseguir, y traté de detenerme en este asunto que Alfredo me dijo hace días, hace muchos días, me dijo sobre esa fuerza expresiva del español que le gustaba más. Yo no leo inglés, pero cuando me pongo a leer esta obra de León Felipe, efectivamente descubro que el español, en esta mala comparación que hago, porque yo no la puedo hacer, pero tiene una fuerza expresiva muy singular respecto incluso de las traducciones que yo tengo de Macbeth. Y entonces, en ese sentido, pues celebro que Alfredo me haya recomendado esto y por supuesto, querido Alfredo, la promesa está puesta por allá. Trataré de tenerlo lo más pronto posible en PDF para que lo puedas disfrutar como bien haces con tantas otras lecturas. Qué maravilla, muchísimas, muchísimas gracias. Sí. Y bueno, pues alguien más que quiera participar. A mí me gustaría empezar por lo que dijo Wendy, pero si hay una intervención más, pues podemos dar lugar a que se aventuren al ruedo de esta sesión de brujas. Ada, ¿dijiste que tú? No. O Eh, levantaste la mano, nada más Es que así dije como. justo eso, el papel de la mujer en las obras de Shakespeare. Vaya, no es Shakespeare, es la época, es el momento, ¿no? O sea, o se pasan de tontas o se pasan de malvadas, pero no hay una en medio, ¿no? Entonces, la bruja, la que hace la que larre, el caldero, la que hierve, la malvada, la ambiciosa, que le mete tanto al rey en Hamlet como en todas sus obras, siempre el tratamiento de la mujer es, o de verdad se pasan de inocentes, así de blancas palomas, o de verdad son perversas, perversas, como la bruja de Blancanieves. O sea, para él no hay términos medios. Y eso me llama también mucho la atención. Sí, sí, incluso hay un contraste importante entre las figuras femeninas que habíamos visto en Hamlet, ¿no? Y la figura femenina que aparece aquí en Macbeth. Yo creo que sí hay algo que comentar por ahí y vamos a hacerlo. Yo quiero empezar un poco por esta parte que Wendy menciona en el asunto de los hijos que pierde Macbeth. Yo no estoy seguro de lo que está sucediendo, Wendy, pero yo encuentro, cambia creo un poco la distribución de las escenas, cambia un poco la distribución de las escenas, creo que según la versión que tengamos del texto de Macbeth, pero yo encuentro, por ejemplo, en mi edición, que es una edición ya más que amarilla, de Planeta de Agostini, que al final de la escena 6 la acabo de perder. Yo lo tengo en la escena 7, acto 1, cuando Lady Macbeth afirma que ha amamantado. Es decir, Ah, sí, bien. yo ahí supongo que efectivamente, pues entonces han tenido un hijo, pero no tienen descendencia. Luego entonces murieron sus hijos o su hijo, o sea, digamos, alguien que sí, que definitivamente tuvieron un hijo o unos hijos, no lo sé, y como no hay descendencia, que es algo que queda súper claro en la obra,
luego entonces yo asumo que efectivamente perdieron un hijo. Ok, ok. Fíjate que yo lo tengo al final de la escena 6 y es como en el momento en el que Lady Macbeth hace una especie como de, no es conjuro, pero de alguna manera hace una especie como de invocación a partir de que ella se entera de la carta que le acaba de mandar el esposo sobre la aparición, y ahí después retomo un poco lo de Carlos, sobre la aparición de estos seres que están ahí. Yo en la versión que tengo, dice la señora Macbeth, dice, venid espíritus que animáis los pensamientos de muerte. Privadme ahora de mi sexo y llenadme de la más temible crueldad, desde la coronilla al pulgar del pie. Espesad mi sangre, tapad el acceso y la entrada a la piedad, para que ningún natural acceso de compasión haga vacilar mi fiero propósito, ni ponga una tregua entre él y la ejecución. Y viene lo que tú dices, no en los términos que los refieres, pero dice, venid a mis pechos de mujer y cambiad mi leche por hiel, asistentes del crimen, donde quiera que en vuestras sustancias invisibles sirváis a la desgracia de la naturaleza. Yo no sé si a esa parte puede hacer un guiño, Wendy, respecto de si ellos tuvieron o no, pero no encuentro de manera explícita después ninguna otra referencia, ¿no? Pero aquí al menos es la parte que yo tengo. Ada, ¿tú tienes algo? Está Sí, apagado tu micrófono. ay, perdón, ¿ya? Ya, 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 Sí, ya. sí, cuando Macbeth está maquinando, entra Lady Macbeth, perdón, mi perrita. Este, Lady Macbeth le dice, entonces, ¿qué bestia te hizo revelarme este propósito? Cuando Ah, te atrevías a ser a su nombre y ser más de lo que eras te hacía ser mucho más hombre. Entonces no ajustaban el tiempo y el lugar, mas tú querías concertarlos. Ahora se presentan y la ocasión te acobarda. Yo he dado pecho y sé lo dulce que es amar al niño que amamantas. Cuando estaba sonriéndome, habría podido arrancarle mi pezón de sus encías y estrellarle los sesos si lo hubiese jurado como tú ya, has jurado tienes esto. razón. Eso es terrible. Es una malvada. Así no tiene otro nombre, es malvada. Sí, tienes razón. Recuerdo ya ese pasaje, aunque no lo tengo aquí a la mano. Sí, es al que yo me refería. Es en el acto, en la parte uno, yo lo tengo, eh, no sé, como en línea 49-59, y efectivamente, o sea, se refiere como cuando dice dado de amamantar, y sé que tierno es amar al niño que me ordeña o algo así. Entonces, por eso yo hago la referencia que en algún momento tuvieron un hijo y ya no, y que entonces parte de la locura de ella y de la ambición y de él pudieran estar asociadas en parte también a la pérdida del hijo, pero esa fue mi propia interpretación como nueva a partir de la historia previa, ¿no? Pero por supuesto, tú decías, bueno, ¿qué le parece a cada quien y cómo lo ve? Bueno, pues para mí fue eso como descubrirlo, que eso yo no lo sabía, y darle entonces un sentido también a una nueva forma de locura, ¿no? Sí, ya lo encontré, Wendy. Efectivamente, ya Ada lo puntualizó también. Yo he dado de mamar y sé qué tierno es querer al niño que se amamanta de mí, pero mientras me sonreía la cara, le habría sacado del pezón de sus encías sin dientes y le habría saltado los sesos. No, Si lo hubiera jurado hacer como tú has no jurado te has hacer jurado esto. hacer. Sí, además es un tema de énfasis en cuanto al sentido. Yo entiendo, cuando lo leí, estoy tratando de recuperar un poco a la memoria el pasaje, pues es un poco como decir, no te atreves a hacer lo que tienes que hacer Ajá, y lo que yo podría atreverme a mucho más de lo que tú me estás diciendo y no quieres, ¿no? Sí, es un toque ahí en el arco dramático del personaje femenino perverso, perverso. donde
pues impulsa al otro para que asesine a Duncan, Ah, ajá. efectivamente, después de que le entrega la carta y el personaje, un poco en el sentido dubitativo de Hamlet, de matar o no matar al rey, parece ser como que se arrepiente. Efectivamente, yo no sé, Wendy, si este sentido, yo no sé, ay, no sé cómo ligar el asunto de Shakespeare en función de la muerte de los hijos y que ese motivo, digamos, de la vida real se convierta en un motivo literario aquí dentro del texto. Lo que sí creo es que está funcionando, o yo entiendo quizás como una posible lectura, no la única, por supuesto, que está funcionando como el asunto de acentuar el sentido de la maldad femenina, de decir yo he amamantado, pues soy capaz de hacer otras cosas que tú no seas capaz de matar al rey, ¿no? Como estando en un punto de los extremos. Lo voy a pensar más, Wendy, no quiero decir algo que no sé cómo hilar, pero me parece importante lo que dices y yo, si bien lo leí, lo pasé por alto el asunto este de la muerte del hijo como un resorte en el funcionamiento del drama dentro del texto de Macbeth. Mauricio, no sé si tú tengas algo al respecto, si lo tenías en el horizonte. Yo platiqué muchas cosas con Mauricio, pero esa parte la verdad es que no. Ya encontré las dos, lo de la que yo leí y esta última. Uy, Mauricio se sí, ríe a la distancia, pero bueno. yo tengo muchas cosas que decir de todo lo que han comentado. Déjame ir por el orden en que lo fueron comentando, porque así lo puse en mis notas para no perderme. Pues justo la primera que propuso el tema fue Wendy, ¿no? Primero, no se preocupen. Recuerden que se vale estar en desacuerdo. Esta es una zona perfectamente adecuada para estar en desacuerdo y no tener las mismas lecturas, porque además este tema que están tratando en particular lleva siendo tratado 400 años entre los especialistas de Shakespeare y nadie se ha logrado poner de acuerdo. Es completamente cierto que Lady Macbeth habla sobre que ella ha amamantado y que ella ha dado su leche y que ha visto al ser tierno que bebe esa leche y que dice que lo destriparía si ella hubiera jurado como lo hizo Macbeth, ¿no? Pero pueden estar pasando muchas cosas respecto al tema que están trayendo ustedes a la mesa. Uno, recuerden que ella, si bien es una lady, finalmente no es parte de la corte real. Entonces también podrías estar sirviendo de matrona para alguien de una jerarquía superior. También pudo haber estado dando de amamantar a un niño ajeno, cosa que no es tampoco frecuente antes del siglo XX. ¿No? Recuerden que antes del siglo XX, pues las mamás de cualquier cría que necesitara leche, pues compartían pecho, ¿no? Entonces, eso no es tan raro. Segunda cosa, puede ser que tengan hijos y simplemente no aparezcan en escena. Eh, digamos, no todo lo que está en el universo de los personajes tiene por qué aparecer en escena. Entonces puede ser que existan los hijos y que estén en un plano terciario de la obra y que simplemente no sea necesario mencionarlos. Y también es perfectamente posible que hayan tenido hijos y que se hayan muerto. Por supuesto que sí. Entonces, digamos, van 400 años donde se han escrito ríos de tinta de eso, entonces pues, su interpretación es tan correcta como la de cualquiera de los especialistas. No se preocupen, está muy bien tener variaciones en las lecturas. Yo lo que diría respecto a lo que dijo Wendy es que efectivamente estamos frente a un problema de la perversión del poder, ¿no? Estamos otra vez frente a fulanos extraordinariamente poderosos que hacen lo que sea por adquirir más poder. Y como decía Ada, Lady Macbeth es muy perversa y Macbeth es muy perverso. ¿No? Y yo les diría que probablemente Duncan era muy perverso y que Hamlet, papá, era muy perverso y que Yocasta era muy perversa. Quiero regresar a la idea de que estamos viendo el reflejo de la naturaleza. Cuando vemos la obra de Macbeth, estamos viendo la obra de J.D. Vance intentando convertirse en presidente de los Estados Unidos. No estoy viendo la obra de yo teniendo un problema de deseos de ascender en mi trabajo. ¿No? Son como escalas del problema distinto. Estamos viendo lo más crudo del poder y estamos viendo, yo creo que Shakespeare es una figura que desnuda muy bien
cómo eran las artimañas del poder en ese entonces. Y pues para el siglo XVII, porque esta obra se cree que se presentó por primera vez en 1606, para el siglo XVII, para inicios del siglo XVII, pues no había tantos textos que mostraran eso, ¿no? O sea, pensar que en la corte había traiciones y el Lord había matado al rey porque lo juró frente a unas brujas y luego la esposa le picó el orgullo para que sí lo hiciera y luego fue y mató a los hijos del que ya sabía, o sea, toda esta serie de relaciones de perversidad, de nuevo, imagínense a Elon Musk, a Donald Trump y a J.D. Vance. No se imaginen a ustedes en sus casas, ¿no? Estamos viendo a la gente más perversa del planeta haciendo lo que sea por obtener ese poder, por conquistarlo y por mantenerlo. Entonces estamos frente a un reflejo de la naturaleza más despreciable de la humanidad. Entonces, en ese sentido, claro que vale la pena ver la obra con atención y decir, ah, qué asquerosa es esta gente, porque ahora ya lo conversaremos y son, ¿no? Ahora en este último año, ya no digamos siglos, ¿no? De marzo del año pasado a marzo de este año, ha quedado clarísimo cómo son. Lo que pasa es que estamos frente a un documento de principios del siglo XVII, donde no había tele, no había radio, nadie más que los que vivían en la corte conocían el movimiento de la corte. Entonces, Shakespeare está haciendo un estudio del poder en su época. Y por eso es una obra tan impactante y tan poderosa. Porque además, lo conversaba con Víctor, eh, la profecía, una de las profecías de las brujas es que Banquo es más pequeño, pero será más grande, porque aunque Macbeth será rey, Banquo tendrá descendencia regia. Y lo que estábamos haciendo ahí de averiguación es que Banquo es un ascendiente, ¿no? Un predecesor del rey Jacobo I, que era el mecenas en ese momento de William Shakespeare. Entonces, ahí la profecía de las brujas no está actuando solo sobre el universo de la ficción, sino que está como haciendo como una reverencia al rey Jacobo I, ¿no? Oh, usted su sangre ha tenido que derrotar estos tarados, desgraciados, malditos, y usted que es tan puro y tan bueno y viene de una descendencia tan maravillosa, pues ahora está en el poder. Un poco lo que hizo Virgilio con la Eneida, ¿no? Un poco cuando le dijeron, pues encárgate de escribir el fundamento de Roma, ¿no? Pues entonces él dijo, ah, mira, vamos a escribir esta obra maravillosa donde hablo del lujo del Imperio Romano, pero pues era una obra por encargo. Acá no podemos decir que fuera una obra por encargo, pero estaba bajo el ala de los mecenas, o sea, estaba bajo el ala de Jacobo, que era quien les pagaba, pues básicamente todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo eh, no, bueno, si nunca lo hago, menos en el teatro, ¿no? Disculpar a los poderosos por sus perversidades. O sea, seguramente tendrán algún motivo para ser así de mugrosos, pero yo no los disculpo nunca, ¿no? Por ninguno de sus actos. Y con lo de las brujas, me brinco a lo que preguntaba Carlos. Les comentaba al principio de nuestro curso que había pues el mito que creó la modernidad europea de que ellos son descendientes de lo grecolatino, ¿no? Que pues sabemos que es completamente falso. No hay una línea directa de Grecia a Inglaterra y Francia del siglo XVI, para nada, para nada. Ese es un invento de la modernidad europea. Y acá lo podemos ver. Cuando Shakespeare está hablando de las brujas, es toda una mezcolanza de cosas, porque él está combinando el folclore celta, el folclore anglo, lo está combinando con la mitología del Renacimiento. Entonces, estas brujas, él en inglés les dice witch, es de witch, eh, pero efectivamente, como dijo Wendy, se comportan como las moiras, ¿no? O como las furias del panteón griego, digamos, ¿no? Como estas criaturas que cortan el destino, ¿qué tal? Y al tener acceso a Hécate, y dado que Hécate aparece en escena, porque no es solo una mención, Hécate aparece en escena. Hécate, recuerden, es una titánide de los primeros seres poderosos a los que derrotaron los dioses del Olimpo. Eh, Al aparecer Hécate en escena, yo le daría por buena la forma sobrenatural de estas brujas, ¿no? Yo diría que son las moiras,
dado que son hijas de Hécate, bueno, sirvientes de Hécate en este caso, sin que eso signifique que no sean mujeres, ¿no? Nadie dice que no puedan ser la misma cosa. Recuerden lo que pasaba en el periodo clásico cuando hablábamos de que alguien estaba enamorado. Decíamos que Cupido había tomado su cuerpo, ¿no? Y lo había poseído, pero el cuerpo seguía actuando. O sea, eran las dos cosas. Era el cuerpo enardecido por el amor y la flecha de Cupido, pero era el cuerpo el que seguía actuando. En este caso, estas brujas que aparecen serán las Moiras, serán las Furias, pero definitivamente no hay nada que diga que no son también mujeres en cuerpo y carne que están actuando, digamos, al mismo nivel que los otros personajes, comillas, humanos, comillas, ¿no? Por distinguirlos de lo sobrenatural. Em, y el, lo que dijo, sí, claro, aprovechando, tengan cuidado con las traducciones, porque nuestros traductores, bueno, nuestros no, sus traductores españoles del siglo XVII, XVIII y XIX se tomaban muchísimas licencias para hacer lo que decían, ¿no? De adaptar el lenguaje, la poesía, el verso a lo que estaba diciendo Hamlet. Y solo hasta el siglo XX, diría yo, empezó a tener importancia que se mantuviera lo que dijeran en el original, ¿no? Era bastante común, era moneda corriente y no tenía nada de mal visto trastocar lo que estaba diciendo el texto original para transformarlo a una versión adecuada a la lengua. Es algo que, por ejemplo, José Juan Tablada hizo toda la vida con artículos en francés. Muchísimos de sus artículos en los periódicos eran, ahora les llamaríamos plagio, pero en ese momento, pues, les digo, ni era mal visto, eran artículos en francés sobre las modas francesas y él los leía, los traducía y los adaptaba al público mexicano. Y entonces sería como una paráfrasis de esos artículos. Em, lo mismo se hace con las obras traducidas al español. Si quieren versiones más fidedignas, eh, es complicado, por eso les decía que quien tuviera la oportunidad y pudiera leerlo, acercarse también en inglés, es muy interesante porque, el problema de la traducción yo lo quería tratar también. Voy a aprovechar el comentario de Carlos, porque por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las brujas, en el texto que yo les mandé, en el español castellano del traductor, parece siempre un juego infantil. Y entonces las rimas están dadas como si fueran juegos infantiles. Hay un momento en el que hablan de las tres, ¿no? Las tres por las tres y somos nueve y otra vez tres. Y entonces pareciera, la traducción la terminó haciendo como si fuera una canción infantil. Pero para nada es una canción infantil. En realidad es el proceso de las trinidades del mundo. O sea, en todas las cosmogonías de todas las culturas del mundo, el número tres es muy importante. Para las furias es igual. Ellas son tres en una y una en tres. Y en este caso, en las brujas están diciendo eso. Somos tres en una, somos las que son tres, somos las que tres veces son tres y son nueve, que por ser tres otra vez somos tres. ¿No? Entonces están hablando de la perfección de la sobrenaturalidad, de su presencia y de sus profecías. Pero en el texto que yo les mandé, y yo creo que en bastantes, parece más bien como una rima infantil, ¿no? De ahí vienen las tres brujas y, ¿no? Como los tres tristes tigres. Entonces, tengan cuidado un poco también con este proceso de traducción, porque es verdad que si bien, bueno, siempre es difícil, ¿no? Si bien hay que hacer la adaptación a la lengua que se va a recibir, también es verdad que durante mucho tiempo se acostumbró que fuera más bien un juego de adaptación cultural, ¿no? Y entonces, como que en español, yo creo, esto sí es totalmente una hipótesis, que por nuestro tan arraigado catolicismo, es muy difícil que vayan a encontrar en una traducción española, quiero decir castellana, vayan a encontrar un texto donde se tome con mucha seriedad este tema de las brujas y los hombres lobos, ¿no? Ustedes saben que a nosotros nos llega eso como juego, como infantil, como cosa de dulces, ay, los fantasmas, ay, la casa embrujada, pero es el folclore más terrible del mundo anglosajón.
No sé si vieron esta película que justo se llama The Witch, pero que es con dos Vs, ¿no? La bruja, la tradujeron La Bruja con V. Es un cuento de terror del siglo XVIII que habla sobre el proceso de embrujamiento, ¿no? El proceso de conversión en bruja de una pobre campesina que va llegando a una tierra nueva, en todo el tono de terror. Y claro, si no estamos acostumbrados a ese género, es una película aburridísima. Pero si están acostumbrados a ese género, pues reciben todo el terror porque te están contando una historia visualmente que sería un cuento del siglo XVIII, ¿no? Entonces, pues eso. Entonces sí, yo diría que son las brujas, las furias, las moiras, etcétera, que por el momento, por la época, no dejan de ser también personas mezcladas en el folclore inglés. Y por último, me voy a referir a lo que dijo Ada. Sí, Ada, sí es posible el asesinato por Begoña. Era un asesinato común, no solo el asesinato. Primero era posible drogarse con Begoña. Lo que hacían es una fórmula de la antigua Roma, quiero decir del primer periodo romano, no solo de la antigua Roma, sino del primer periodo del Imperio Romano, bueno, cuando todavía no era imperio, eh, utilizaban, hacían como un caldito de Begoña, como un extracto de Begoña, y se ponían unas gotitas en las orejas, pues para viajarse chido, ¿no? Y entonces pues, ahí estaban en la fiesta chupando vino, comiendo un montón y la Begoña se la ponían en la orejita, pues quedaban así dos, tres idos. Pero, por supuesto, no estaba expenso a sobredosis. Y entonces no era poco común tampoco que pues no había equipo de laboratorio, no había mililitros, no había, ¿no? Se les pasaba la mano y se quedaban en el viaje. Y entonces cuando eso se descubre es también moneda más o menos común, no tan común, eh, el asesinato por Begoña. Porque entonces ya no sabe si se le pasó la mano a él, si alguien lo suicidó, si fue un accidente y por otras formas, o sea, por lo que refiere a lo que hablabas de Hamlet, pues es prácticamente imposible detectarlo, porque está hasta el fondo, en el tímpano. Si te ponen dos gotas, pues te pones bien chido, ¿no? Pero si te vacían todo el vial, que deben ser, no sé, 20 gotas, tampoco es que te escurra de la oreja si te lo ponen adecuadamente. Entonces es imposible. Ahora, en nuestro mundo contemporáneo, ¿es posible una muerte por Begoña? No creo porque te llevan al hospital y en 20 minutos estás listo, ¿no? Te avientan, te revisan rapidísimo y te lavan las orejas y vámonos, ¿no? Te dan tu antihistamínico, tu antitóxico y tal. Pero estamos hablando de un mundo que no conocía ni la luz eléctrica. Entonces, pues, digamos, si era mortal la gripa, claro que las drogas eran tremendamente mortales. Entonces sí, sí es una fórmula real y sí se acostumbraba y veto a saber cuántos asesinatos se cometieron sin que se supiera que fue por eso, porque pues era más o menos una forma de asesinar sencilla. Y yo se los dije, me vieron feo, está bien, pueden seguirme viendo feo, pero Shakespeare era un misógino como su época. Ya lo vieron ustedes, ya lo leyeron. Yo no lo digo como acusación, ¿eh? Yo tampoco estoy intentando hacer como un juicio moral. Estoy haciendo un juicio histórico. Claro, pues comparado con esta época, o sea, ayer era misógino comparado con hoy, ¿no? Considerando que esperemos que el avance continúe, ¿no? Y que el avance, y que siga habiendo progresión en los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, todo día anterior a hoy habrá sido más misógino que hoy, esperemos. Pero en ese sentido, pues claro, Shakespeare, como pueden ver, no tiene no hay ningún momento de compasión, ningún momento de brillantez, ningún momento de bondad en las mujeres que él presenta en el papel, ¿no? Y por supuesto, lo que sí notaron es que hay mucha burla, hay mucha sorna, y son o el objeto de la comedia o la palanca que manipula la tragedia, ¿no? Yo por eso les decía a la clase pasada que tuvieran mucho cuidado con no adoptar estos modelos como si fueran de femineidad, porque vienen de una fantasía masculina del siglo XVII. Entonces pensar que esos son las mujeres, pues está complicadísimo, porque, o sea, sí así eran las mujeres en la mente de un escritor de principios del siglo XVII, pues a lo mejor, pero además él 10 años menor que su esposa y hay muchos rumores de su matrimonio donde parece que él era como muy sumiso y que él como que era muy obediente. O sea, rumorología hay mil, ¿no? Hay un montón. Solo
no dejen de observar, mi única recomendación es, no dejen de observar desde dónde se enuncian las cosas, ¿no? Todo lo que está enunciado en Shakespeare está enunciado desde un hombre del siglo XVII, ¿no? Y si los hombres del siglo XXI somos bastante changos en lo que respecta a los derechos de las mujeres, ya se imaginarán los changos que son los hombres del siglo XVII. Entonces, igual cuando piensen, no, es que Emma Bovary, no, bueno, Emma Bovary es lo que escribió un fulano del siglo XIX, ¿no? No, no es que es el modelo de mujer. Entonces, eso, solo cuando piensen en esas cosas, piensen desde dónde se enuncian. No solo qué se está enunciando, sino desde qué sitio se está enunciando. Y yo quisiera, o sea, eso en respuesta a lo que ustedes dijeron, y un tema que a mí me encantaría trabajar, además de los que ustedes ya dijeron, porque todos los que ustedes ya tenían, yo los traía en mi lista, entonces me ganaron todos los temas, me parece perfecto, me gusta un montón, gracias por comentar. Yo aportaría que hablemos de lo que propuso Víctor, de la lengua engañosa. No sé si ustedes lo detectaron aquí, pero toda la obra se fundamenta en lo que hemos visto en otros cursos, como los tratos con el diablo. No hagan tratos con los espíritus, no hagan trato con las hadas, no hagan tratos con el diablo, no hagan tratos con los seres sobrenaturales, porque los van a engañar. Y los van a engañar a través de la palabra, y a través de la palabra es que se hace la magia. ¿Sí? Recuerden que hay pues algunos elementos que podemos detectar en la creación de la magia, como la entendemos en nuestra mente occidentalizada, que podríamos decir que sería la palabra, en los materiales y los movimientos, ¿no? Siempre piensen en Harry Potter si quieren, ¿no? Se necesita la varita y el decir la palabra y hacerle así, ¿no? Piensen en estas brujas haciendo lo mismo, ¿no? Hablando y dando la profecía, paradas, moviendo las manos, utilizando cosas para conseguir este efecto, pero siempre con la palabra en el centro. Y la palabra cuando es engañosa produce estos desastres tan terribles, ¿no? A Macbeth le dicen, tú tranquilo papi, tú vuélvete rey, que no hay ningún hombre que haya nacido de mujer que te pueda derrotar. Y ahí va el tarado, ¿no? Y sí, a decir, pues yo bien chicho y voy a matar al rey, yo puedo, ¿no? Y toma la que el Macduff es, ¿no? Que le dice, no, pues es que yo nací por cesárea. ¿No? Entonces a mí me sacaron del vientre materno, no me sacan, no, ¿no? Y uno dice, ay, qué tontería. Bueno, sí, así son los engaños, así es el poder, así es la lengua viperina de los poderosos, así es la lengua viperina de el evento del poder, ya ni siquiera en una persona, ¿no? El poder te promete cosas que al final van a terminar siendo completamente falsas y no solo falsas, sino contradictorias. La gran diferencia que vamos a ver aquí de, en términos de estas promesas que se hacen, exacto, Wendy, la letra chiquita del contrato, no hagan tratos con gente poderosa, ni con abogados, ni con seres sobrenaturales, si no han entendido bien la letra chiquita del contrato. Eh, porque lo que estamos aquí es igual que con Hamlet frente a un destino escogido. El destino de Macbeth sí es un destino fijo, pero a partir de qué lo eligió. A partir de que él dijo, va, jalo. No es como el de Edipo. Edipo desde que nace se acabó, su destino es ese punto, ¿sí? Pero tanto Hamlet como Macbeth, en esta diferencia, ojo, es diferencia entre épocas, ¿eh? No creo que Shakespeare ni siquiera haya intentado hacerlo adrede. Es una cosa que podemos leer 500 años después, comparado con un texto de 2000 años antes, ¿no? Estoy haciendo trampa, estoy comparando un texto de hace 500 años con un texto de hace 2000 años. Entonces, obviamente es trampa, pero quiero hacer la comparación de que si bien el destino es un núcleo de la tragedia, no es el mismo tipo de destino, porque el hombre clásico, el destino lo tiene fijo y se acabó. ¿No? El hombre del medioevo hacía lo que decía Dios, su destino estaba fijo y se acabó, punto. Pero el hombre moderno tiene que cumplir el destino, pero ya puede dudar, ¿no? Como Hamlet, ya puede decir, ¿y si lo hago, no lo hago? O ya puede elegir como Macbeth. Macbeth, si tú haces esto, va a pasar esto otro. Pues órale. Nada más que efectivamente tomó una
pésima decisión en términos del contrato, ¿no? Porque él no se esperaba que hubiera hombre nacido, no nacido de mujer. Si recuerdan, esta es una figura padrísima que sale en El Señor de los Anillos, cuando Eowyn mata al rey brujo, la profecía dice que al rey brujo es imposible que lo mate un hombre, ¿no? Y justo llega Eowyn, va a pelear con él, el rey brujo le dice, la profecía está dicha y no puedes, y ella se quita el casco y le dice, I am no man, y tómala, ¿no? Se lo ejecuta. De nuevo, parecerían juegos de palabras completamente inofensivos, pero cuando la palabra es lo que rige el actuar, cuando la palabra es el contrato, toda variación es importante, toda variación es fundamental, ¿no? Es importantísimo. eh, Les voy a poner un ejemplo casero, ¿no? Les voy a poner un ejemplo casero que puede ser que les haya ocurrido en casita alguna vez, ya sea como hijos, hijas, o como mamás o como papás. Cuando se disputa el poder, siempre es muy importante cómo se disputa el poder en términos de la palabra. Así, oye, papá, mamá, ¿me dejas ir al cine? Sí, si te portas bien. Ah, caray. Ahí torció la boca el burro. Porque ¿qué significa portarse bien? ¿No? Es como súper vago y súper así, ¿no? En cambio, oye, ¿puedo ir al cine? Sí, si lavas los trastes, ¿no? Y ahí yo lavo los trastes bien feliz y ya llego y ya digo, ah, ya me voy al cine, ¿no? Eran los trastes de ayer, de antier, de hoy y los de la cena. Y tú así, no, pero pues solo dijiste los trastes, ¿no? Claro, porque lo que estamos disputando es el poder, es quien ejerce el poder en la casa. Es si te doy chance o no, porque se me canta darte chance o no, ¿sí? No es necesariamente el trato. Entonces, en la palabra, en estas variaciones de la palabra, va a depender el ejercicio del poder. Y si se dan cuenta, es lo que decían hace rato las compañeras, por eso esos diálogos, por eso los diálogos son tan extensos y por eso los diálogos son tan enredosos, porque todo el tiempo están jugándose una relación de quién ejerce el poder. Lady Macbeth todo el tiempo está ejerciendo su poder para que Macbeth ejerza su poder, ¿no? Y entonces lo está empujando a hacer las cosas. Eh, el rey, si se dan cuenta, no tiene poder. Todo el principio, toda la primera escena, no ejerce el poder a través de la palabra. Y claro, si no vas a ejercer el poder, vámonos, el que sigue, ¿no? Tiene que ser cuando Macbeth se vuelve un tirano, bueno, ya era un tirano, ¿no? Digamos, no es que se vuelva, le faltaba el poder, pero claramente ya era un tirano, nomás no tenía, no estaba en el cargo. Pero cuando Macduff se acerca, él también ejerce y contrarresta a Macbeth primero con la palabra. Entonces, ese sería un tema que yo quisiera dejar ahí para que comentemos lo que gusten, lo que quieran decir. También si quieren proponer otro tema está bien, pero esta relación del lenguaje, de las letras chiquitas, del espacio profético como un espacio de garantías, ¿no? Pero con la diferencia de que en la modernidad, pues es un espacio elegido, ¿no? Completamente elegido. Es como cuando uno está en un trabajo que no le gusta y dice, no, pero es que la chamba es chamba. Bueno, sí, si fueras esclavo o si vivieras en el siglo XIV, estoy de acuerdo que si te vas, pues te matan, ¿no? Pero cuando uno se queda en un trabajo que no le gusta y sufre todos los días, pues es un poco un dolor autoinfligido. Es un destino que hay que cumplir, pero pues también de maneras autoinfligidas. No digo que no sea importante, claro que hay que sacar para comer, obvio, ¿no? Por supuesto, pero no hay una amenaza física como la había, como si fueras esclavo, ¿no? Entonces, esas sutiles diferencias son las que podríamos ver en Macbeth, si es que están de acuerdo. Entonces, pues yo les paso el balón para que ustedes comenten lo que gusten. Sí, Lili, no lo hagan, no lo hagan, no les crean. Es mentira todo como lo habrán notado en sus últimos 100 años de vida y en los últimos 1000 años de libros que hemos leído. No, no, no queda duda. Amigo, Gracias, Mau. Solo retomar un par de cosas. Quiero regresar a lo de Carlos. Sí, hay un libro, Carlos,
que viene a mi mente, no lo tengo muy presente, lo tengo presente en cuanto a la imagen, pero lo leí hace muchos años, que incluso es el epígrafe de Carlos Fuentes en la novela o cuento largo este de Aura, ese libro de Jules de Michelet, que habla sobre el tema de la bruja, así se llama incluso el libro, es un estudio de carácter sociológico, histórico, muy interesante y que Carlos Fuentes retoma en Aura, este personaje también que tiene este halo de bruja, ¿no? Mezclado ya tropicalizado con todas digamos, insistencias de Fuentes en sus novelas, pero vale la pena quizás releer. Yo lo voy a desempolvar en estos días y prometo traer algún comentario de Jules de Michelet para nuestra siguiente sesión de cierre. Yo creo que si atiende un poco este sentido de Michelet, en lo poco que recuerdo, habla un poco del sentido de la figura femenina, calificada en algún momento como bruja, en el sentido de quien logró el tema de domesticar la tierra, ¿no? Es quien tiene el conocimiento de las hierbas, del cultivo, de la medicina. Y en ese sentido, bueno, conoce una serie de artes, de procesos que el hombre no, y ese conocimiento puede ser en algún momento, digamos, un conocimiento que se convierta en peligroso. Y de ahí parte de esta idea de Michelet en el caso del libro que te comento, pero lo voy a traer a colación. Yo pienso que como en Hamlet existe el tema de lo sobrenatural, ¿no? Así como a Hamlet se le aparece el fantasma, y que podríamos pensar que solo se le aparece a él, pero no, porque aparece ahí un contrapunto interesante respecto de los guardias que también lo ven. Lo mismo ocurre en el caso de Macbeth, porque él ve a Banquo. Yo no sé si ustedes recuerdan que en algún momento él ve a Banquo, ¿no? Pero nadie más lo ve. Ahí sí hay un asunto donde no tenemos un contrapunto respecto de la fidedignidad o de lo fidedigno de su visión en función de si está viendo o es parte de un proceso de paranoica, de locura, lo que sea, pero en el caso ahí no lo ve. Pero es muy interesante cómo este mundo, digamos, cristiano, si queremos calvinista o si queremos de otro tipo, de pronto se entrecruza, Carlos, con este sentido de la mitología grecolatina y del sentido de las brujas, ¿no? Está ahí como metido, está como tropicalizado. Hay que recordar, sí, que con la reforma, pues va a dar origen en algunos países, sobre todo como España, en el asunto de la persecución con la Inquisición de quienes disientan de una interpretación religiosa. Y ahí viene muy a cuento el tema de la bruja, ¿no? Un poco en este sentido de saberes alternos, saberes que no son solo los revelados y que ostentan algún tipo de poder que se oponen, digamos, a este asunto de un pensamiento más central. Pero yo creo que en el caso de Macbeth está tropicalizado, Carlos, el asunto de la bruja como el personaje que sí es susceptible, pues si tú quieres, de ser quemado como persona que arde al echarle un poco de fuego, y está mezclado con este asunto muy típico del Renacimiento que es el mundo de la mitología. Y entonces aparece como esta figura femenina, ¿no? Pero con este halo también, con esa carga cultural de las moiras que menciona Wendy, ¿no? De la bruja que mide el destino de los hombres, o de esta figura femenina que mide el destino de los hombres, y la otra que lo corta, ¿no? Incluso eran tan poderosas en la mitología griega, romana, que decían que los mismos dioses no estaban exentos de que se cortara esa cuerda de vida por la Moira que cortaba, digamos, la trayectoria de la vida de los hombres o de los dioses. Y aquí yo creo que en el contexto de la época aparece, y entonces aparece así como de pronto juntamos un mundo que ya no está en disputa si es un alma con base en el cristianismo o si es un alma del infierno que viene a pervertirme. Aquí creo que en Macbeth aparece un poco más mezclado estos dos asuntos. Sí, un halo grecolatino que además viene a confirmarse, Carlos, con la figura de Hécate, ¿no? Que como decía Mauricio, pues es una titania que tenía poderes en verdad particulares
y que se liga muy bien aquí en la obra porque Hécate era una diosa que se le atribuían como tres rostros, ¿no? Era la diosa de la suerte en las bifurcaciones para que no se perdieran las personas que andaban por los caminos. Y Hécate viene a ser como la parte realmente adivinatoria, oracular, cierta respecto a un asunto un poco como de guiño, mucho más juguetón respecto de las brujas. Las brujas para mí le sugieren a Macbeth el asunto de que puede ser rey, pero yo creo que no en el sentido estricto, como en Hamlet, le marcan un destino. De hecho, también dudaría yo un poco si en Hamlet ahí está marcado un destino, porque tanto sentido de duda implica que más bien la acción humana, uno es consciente de que la acción humana tiene una consecuencia y no que la acción humana está sujeta a un destino inexorable, como en el caso de Edipo. Edipo se quiere escapar, en el caso de Sófocles, Edipo se quiere escapar de su destino y cuando se entera que el oráculo ha dicho que matará al padre y se casará con la madre, él como hijo adoptado, que no sabe que es adoptado, decide huir de los padres adoptivos, tratando de clausurar ese destino oracular que le ha marcado ya, digamos, el oráculo de Delfos. Y cuando escapa, cuando intenta huir de esos padres que pues, no sabe que son adoptivos, resulta que se encuentra con el verdadero padre en un camino y lo mata. Y luego se casa con la madre. Y entonces, ahí sí hay un sino del cual el sujeto es imposible de escaparse. Yo veo en Hamlet un sujeto sumamente dubitativo sobre la conciencia que tiene de si lo hago o no lo hago, eso no es, se va mezclando con cuestiones religiosas o no. Y en Macbeth, Carlos, yo veo un poco el asunto, y Mauricio, lo veo un poco desde el punto de vista más bien de que cuando hacemos algo mal y queremos taparlo, más bien lo que queremos tapar resulta otra vez mal, y nos vemos en una serie de consecuencias donde el personaje va cayendo en una especie de procesos de degradación. Es decir, de ser un héroe en la lucha, porque eso era Macbeth a los ojos de Duncan, era un gran guerrero. Resulta que ahora esta ambición que le pica a Macbeth por ser rey, como les dice la bruja, le dice, pero no le impone. Es decir, tan no le impone que es la esposa o la pareja quien le dice, pues no seas timorato, no seas miedoso, ¿para qué me mandas la carta de lo que te dicen si no lo vas a hacer? Es decir, hay un principio de duda, no en cuanto al destino, sino más bien parece ser que los actos malos o mal hechos cuando no se corrigen, entran en el ser humano, yo así lo veo, como en un sentido de cascadas, de consecuencias negativas, ¿no? Es decir, ya hice algo mal y por no reconvenir en lo que hice mal, resulta que al querer tapar lo que hice mal, tengo que volver a mentir, y entonces viene un poco este proceso donde el personaje ya es incapaz de frenar esa avalancha, esa avalancha terrible. Y las brujas, creo, Carlos, ahí funcionan un poco en ese sentido. Funcionan solo como la parte de la tentación, ¿no? Decían por ahí, la ocasión hacia al ladrón. Es decir, pues tú le pones las cosas y si él las ve a la mano, pues igual las agarra, pero igual puede no agarrarlas, ¿no? Y entonces, pues agarrarlas supone la consecuencia de que pueden a lo mejor descubrir lo que estoy haciendo. Esa es la parte que yo veo, Carlos, un poco en las brujas, en el sentido de que sí está un poco tropicalizado entre la época del siglo XVI, XVII, de estas mujeres que tienen un conocimiento sobre la herbolaria, sobre la tierra, sobre la medicina, sobre muy particular y que se opone un poco a un saber más institucionalizado respecto de la fe o de una medicina tradicional, ¿no? Aunque el médico de la corte igual hiciera brujería, ¿no? O invocar a los no es lo mismo una situación otra. Pero yo reviso un poco y luego les traigo el tema de Michelet aquí a este asunto. Eso quería decir por el lado de lo que Carlos preguntaba. Y lo que decía Mauricio de la cuestión de los destinos, creo que hay un poco en los dos personajes. A mí me parece que esa es la parte, no los veo como personajes malos, malos, malos,
los veo un poco como sujetos de una acción de la cual ya no pueden quizás refrenarse por estupidez, por ignorancia o porque realmente eran malos. Pero yo no tengo una visión quizás tan al extremo, pero bueno, veo más bien un sujeto que está inmerso en esta serie de degradaciones que él mismo va provocando. Veo en el personaje de Lady Macbeth alguien que se desdibuja al paso de las escenas de la obra. Es decir, veo un personaje con mucha fuerza al principio, a diferencia de lo que habíamos visto, por ejemplo, con los personajes en Hamlet o incluso hasta en Sueño de una noche de verano, y veo un personaje femenino con una fuerza muy potente al principio, pero después veo como que se va desdibujando, va decayendo, ya no aparecen con tanta frecuencia hasta que llega un momento en el que el foco queda totalmente en Macbeth, hombre, y en el caso de la esposa, prácticamente terminan poniendo un tema de locura. Pero queda un poco desdibujada también esta situación de degradación en el personaje con Lady Macbeth, a diferencia, por ejemplo, de Ofelia, que ya mencionaban hace rato, ¿no? Es decir, hay un resorte que mueve la locura distinto. No sé exactamente con Lady Macbeth si ocurra porque ella ve los fantasmas o por qué se desquicia en ese sentido. Es decir, ahí tengo un espacio en la lectura que no me queda muy claro. A lo mejor ustedes tienen una lectura más detenida en ese aspecto, pero de pronto cuando vuelve a aparecer Lady Macbeth en la obra, digamos, con otra vez con cierta fuerza, ya está inmersa en la locura y además en un segundo plano, porque es una mujer que padece sonambulismo y que al parecer termina suicidándose, ¿no? Es decir, en el caso de Ofelia, de Hamlet, existe esta duda también y aquí nos vuelven a poner de que aparentemente se suicida. Yo no sé si se avienta de la torre o qué le pasa, pero creo que ahí este personaje se desdibuja un poco también en el caso de este texto. Retomando un poco lo del lenguaje que platicaban hace rato, yo veía, ahora que retomé la lectura, les decía yo también al principio de mi intervención que me llamaba mucho la atención este asunto como de lenguaje oracular, y que seguramente no es nuevo para ninguno de nosotros. Es una especie de lenguaje ambiguo, metafórico, figurado, donde quizás lo traigo otra vez a colación con el Edipo, ¿no? Edipo rey, el oráculo le dice a los padres, a Yocasta y a Layo, que si tienen otro hijo, más descendencia, causará la peste de Tebas, la muerte del padre que se casará con la madre, ¿no? Entonces, hay un vaticinio, hay un adelanto de lo que sucede. Los padres desobedecen, que hay un tema de destino ahí también interesante, desobedecen, tienen a Edipo y Edipo cumple la profecía del oráculo, ¿no? Este sentido oracular de lo que se adelanta. Quizás como cuando uno dice, ¿cómo me irá cuando voy a emprender este nuevo trabajo? ¿Cómo me irá ahora que voy a emprender esta nueva tarea? Estamos invocando quizás al destino, a Dios, a una fuerza superior que quisiéramos que nos dijera que nos va a ir bien o que vamos a tener éxito o que quizás no deberíamos hacerlo. Y creo que va por ahí el lenguaje oracular. Pienso también un poco en el Edipo cuando se encuentra con la Esfinge y le plantea este asunto de la adivinanza, ¿no? Es decir, será rey de Tebas aquel que pueda descifrar la idea de cuál es el animal que en su niñez anda en cuatro patas, en su madurez en dos y en su vejez en tres, y bueno, pues el hombre, dice Edipo, y se hace rey. Ese lenguaje está presente. Yo no sé si un poco en el sentido bíblico la parábola, que creo que tiene un campo semántico no necesariamente igual al asunto oracular, pero tenga también esta fuerza un poco como lo que sucede en Macbeth respecto de cómo hablan algunos personajes. Voy a traer aquí a colación algunos ejemplos, seguramente ustedes tendrán otros subrayados por ahí, porque es una parte en la que uno suele detenerse. Y por ejemplo, recordarán al principio cuando las tres brujas se encuentran, que se reúnen por primera vez, de hecho lo que da origen a la obra, a mí efectivamente me llama la atención, ¿no? Ellos dicen, las brujas, por ejemplo, en ese lenguaje que yo le comentaba a Mauricio, que es como hasta paradójico, es decir, me propone una especie como
contrasentido. No sé si exactamente en la figura de un oxímoron, como figura retórica, pero hay un asunto ahí paradójico y que después yo lo puedo ligar muy bien con este asunto de la caída moral en parte de Macbeth. Pero, por ejemplo, algunos ejemplos que yo encontré por parte de las brujas, de las moiras, de estas parcas, es la primera que dice, lo bello es feo y lo feo es bello, ¿no? Es decir, ya de entrada aparece por ahí este guiño de detente un poco a ver qué está pasando. Es decir, yo pienso que en la literatura nada es gratuito. Es decir, el personaje no está sujeto a un asunto de chiripa respecto de lo que hace o de lo que dice, sino yo como lector privilegiado que está colocado en un punto, más bien me obliga a pensar por qué lo está diciendo, por qué lo está diciendo de esa manera. Cómo encuentro en lo bello lo feo? ¿Cómo encuentro que lo feo también puede ser bello? Pienso un poco en el sentido de Macbeth, de una especie de como de inversión moral en en el pensamiento, ¿no? Es decir, un personaje que puede ser brillante en el sentido de ser un gran guerrero, un buen soldado, un buen súbdito, que además tiene dos títulos prácticamente ya ganados, y el tercero más bien radica esa tentación mefítica de puedes tener aún más de lo que tienes, pero puede costarte algo. No hay propiamente el pacto con con las moiras, porque aquí Macbeth no pacta con ellas como en un asunto mefítico, sino más bien creo que le proponen al personaje que él puede ser rey, pero a costa de qué cosa, porque no le llegará como le ha llegado el último título de Cawdor, sino más bien, pues tendrá que cometer algo, tendrá que hacer algo, y es ahí donde yo leo este lenguaje un poco ambiguo, oracular, pero no como destino en el caso del personaje, ¿no? Entonces aparece esa primera situación que dice, lo bello es feo y lo feo es bello. Desde el punto de vista, yo creo que de la literatura y del arte, recordemos que lo bello y lo feo son categorías estéticas, ¿no? Es decir, entenderemos lo bello como en el mundo griego, así es como haiku, como el tema de la proporción. Es decir, para el mundo griego la proporción radicaba un poco en la armonía y en el sentido de lo que podríamos denominar bello, en un cuerpo humano, en un caballo, quizás, en una construcción de un puente, en una arquitectura, la armonía quizás daba ese sentido. Y lo feo, quizás lo grotesco como la desproporción. Y aquí lo bello es feo y lo feo es bello, quizás ligado un poco a esta peripecia, a este cambio de fortuna que el mismo Macbeth se provoca, pues tenga que ver con la fealdad en el sentido de la desproporción, no física, sino una desproporción en las acciones humanas, en lo que no está dentro de la regla de lo bello, que tendría que ser lo mesurado, lo simple, lo sencillo. Lo feo estaría también conectado un poco con ese sentido de la desproporción, ¿no? Y el alma también, quizás fea, como presentan al personaje femenino de Lady Macbeth, pues tiene que ver con la desproporción, con este asunto. Siguiente sentencia, quizás oracular por parte de las brujas que yo encuentro respecto de lo que podría ser el destino de uno y el destino de otro, dice, serás menor y mayor que él cuando se refieren a Banco, ¿no? Quizás aquí sí tiene que ver ese guiño político del que hablaba Mauricio. Recordemos que Shakespeare y muchos autores de la época, Miguel Ángel, Leonardo, pues vivieron bajo un sistema de mecenazgos. ¿A qué me refiero con los mecenazgos? Bueno, pues que las obras son bajo petición y quizás en ese asunto, pues los artistas trabajan al patrocinio de las grandes familias adineradas y pues producen lo que les piden en ese sentido. Y aquí efectivamente en una ligazón histórica, recordemos que Macbeth es una obra que está, igual que Hamlet, pues con una intertextualidad o con un pasado que se liga a la muerte de un rey y a a la idea de Jacobo I,
y Sexto de Escocia, que tuvo un antepasado que se llamaba Banquo, ¿no? Y entonces hay el asunto de que cuando las Moiras le dicen, pues tú serás menor que Macbeth, pero mayor que él, pues se refieren a ese lenguaje paradójico o ambiguo de que no puede ser mayor que él ahora, que él será probablemente rey, pero tú lo serás después, porque tú tendrás descendencia de reyes. Y ahí aparece esta figura histórica, ahí implantamos este sentido de lo histórico, ahí se cruza, digamos, en la línea, digamos, ficción, del tiempo ficcional de la historia de Macbeth, se liga con el asunto del tiempo real de Jacobo I, ¿no? Es un poco como pensar que la Eneida de Virgilio, que es un encargo del emperador Augusto, pues se liga ese tiempo mítico, se liga con el tiempo histórico, porque si hay un solo sobreviviente troyano, causará después la caída de todos los imperios, y al sobrevivir el hijo de Eneas, y dar pie después a estas historias de Rómulo y Remo, se junta ese tiempo mítico con el tiempo histórico, ¿no? En realidad Roma fue el imperio que conquistó prácticamente toda Europa, y entonces esa parte mítica se liga con esa temporalidad, digamos, del presente de ellos. Y a mí me parece que aquí ocurre más o menos lo mismo en el caso de esta parte oracular de las brujas. Una tercera sentencia oracular será, por ejemplo, no tan feliz, pero mucho más feliz. Es decir, este lenguaje. Ahora, lo que a mí me llama la atención, para no seguir un poco con esta parte solo de las brujas, es que este lenguaje ambiguo ocurre también de pronto en Macbeth. Es decir, no solamente las brujas no tienen, digamos como que no deberían estar vaticinándole a un mortal el futuro. El futuro no le está dado a los humanos. Es decir, es él quien tiene que forjarse, y sobre todo en el siglo XVI, quizás quien tenga que forjarse su trayectoria. Pero ellas le están adelantando, están jugando con la vida humana en el sentido de corromperla. Y ahí viene un poco esta debilidad de la que yo un poco quiero hacer sujeto a nuestro querido Macbeth, aunque haya sido un desalmado y malo por todos lados. Porque creo que también así podría ser el alma de todos nosotros, débil. Sino que también ocurre este lenguaje, digamos, paradójico con Macbeth en más de un momento. Él también dice, el día es tan feo y tan bello al mismo tiempo, ¿no? Nada es excepto lo que no es. Esa parte que dice Macbeth para mí es verdaderamente fuerte. Nada es excepto lo que no es. Y entonces, ¿cómo es que algo puede ser si no lo es? Y ahí viene un poco el sentido de la lectura que uno le quiera dar, de cómo lo quiera trabar con las acciones que van a pasar, que van a pasar en el texto, ¿no? Y pienso en esta última, quizás en el asunto de nada es excepto lo que no es, pues será la fantasía de Macbeth de querer ser rey, que termina no siéndolo, ¿no? Es decir, termina en una situación totalmente degradante, pero pues cómo algo puede ser y no ser al mismo tiempo. Es este asunto hamletiano de ser o no ser, ¿no? Es decir, vivir o no vivir, suicidarme o no suicidarme. Es decir, un poco en ese sentido. Entonces, yo quería llamar un poco la atención de ustedes en ese sentido, de ese lenguaje oracular que se da. Hay una figura también muy interesante en la segunda, creo, aparición o tercera aparición de las brujas, cuando dice una de ellas que estuvo con una mujer que era un marinero, y entonces que le pide una castaña o algo de lo que estaba comiendo, y la mujer la rechaza, le dice que se vaya. Y ella le dice que tiene un esposo que es marinero, que no va a naufragar, pero que verá durante muchos días una tormenta que lo azotará y ese tipo de cosas. Ahí viene otra vez ese lenguaje donde yo no sé si la figura del marinero pueda ser también una referencia a Macbeth, ¿no? Alguien que no sucumba tan de manera inmediata, sino que tenga que sufrir una serie de cuestiones en alta mar, en la vida, hasta que finalmente llegue ahora sí una especie como
como del destino. Y las otras partes del lenguaje ambiguo, que más bien empoderan un poco a Macbeth y se siente invencible, es no nacerá, no habrá un hombre nacido de mujer que logre matarte. Y entonces, pues ahí viene el otro sentido de uno como lector, dice, ¿cómo es que puede haber un hombre no nacido de mujer, ¿no? Que pueda enfrentarlo o no enfrentarlo. Y la otra, que me parece linda la referencia, es que tampoco serás derrotado mientras el bosque de Birnam no camine. Es decir, no se mueva hasta donde estás tú. Y entonces, creo que la obra de Macbeth va rescatando en el lenguaje una serie de cosas que me parecen muy valiosas respecto quizás de la actuación propia de los personajes en este caso. Creo que hay un arco dramático más importante, más fuerte, más potente en Hamlet que en Macbeth, pero creo que esta parte del lenguaje tiene mucho más sentido poético en Macbeth que lo que sucedió en el caso de Hamlet, ¿no? Entonces yo quería un poco como destacar esta parte del lenguaje oracular. Y la última parte, bueno, pues que también viene, dice otro asunto en Macbeth, ser rey no es nada si no es con seguridad. Y quizás alude al tema del poder, ¿no? Es decir, nadie que se sienta poderoso podrá vivir tranquilo. Y esta parte que está aquí de ser rey no es nada si no es con seguridad, me lleva a un tema más que no han planteado ustedes, pero que podríamos entrarle aquí también a la reflexión. El tema de lo que Alfredo mencionaba además al principio, el tema del sueño. En la paráfrasis de León Felipe, el texto se llama Macbeth o el asesino del sueño. Y hay un pasaje en la obra de teatro de Shakespeare donde posterior a la muerte del rey, que además es un poco infantil la muerte del rey, ¿no? Es decir, ya lo mata después de que la esposa lo motiva y le dice, sí, ya mátalo, ándale. Y entonces va y mata también a los súbditos que estaban con él, los deja todos llenos de sangre. Pero Macbeth regresa en su torpeza con Lady Macbeth con el puñal en la mano. Entonces, ¿cómo les vas a echar la culpa a estos que lo mataron si tú traes el arma en la mano? Y entonces él no quiere regresar. Dice que incluso le da miedo. Esa parte a mí me genera como cierto conflicto cognitivo respecto de alguien que es muy malo. Alguien no puede, no sé si se puede ser muy malo y muy torpe al mismo tiempo o si la malignidad requiere un grado de inteligencia, que yo así le apostaría, un grado de inteligencia mayor. Sí, el tema con Trump ya es que, pues es un tipo malo, pero yo no lo veo tan torpe. Pero bueno, ese es un punto de vista personal. El asunto radica aquí en que él regresa con el puñal y dice, no, pues regrésalo tú. Pero él ha tenido en el camino, cuando va de asesinar al rey y va con Lady Macbeth, él va teniendo una especie, pongo así entre comillas, un poco regresando al tema de lo sobrenatural, Carlos, él va escuchando una especie como de, ay, ¿cómo lo dije hace rato? Como va teniendo una especie como de ataque auditivo respecto de que le dicen que ya no va a volver a dormir más. Y creo que Aileen Felipe tuvo un gran acierto al llamar Macbeth el asesino del sueño. Es decir, ¿qué es lo que nos quita el sueño? Esa es la parte que yo creo. No voy a rescatar a Macbeth en toda su malignidad, pero creo que puedo rescatar un aspecto que sí se liga con lo humano en el asunto de qué nos quita el sueño a partir de lo que no hemos hecho bien y de lo que no hemos hecho bien o por torpeza, porque lo hemos hecho mal sin querer o porque lo hemos hecho mal queriendo, ¿eh? Pero este asunto del sueño me parece un motivo importante en el caso de Macbeth, que me gustaría explorar un poco más a partir también de lo de las brujas, Carlos. Pero creo que por ahí yo dejo en la mesa de reflexiones este asunto para que ustedes revisen esta parte del sueño en Macbeth, ¿no? Es decir, por ahí está un poco. Esa es toda mi intervención. Perdón por detenerme tanto tiempo en...
en mis necedades. ¿Alguien quiere participar? ¿Quién Por quiere favor, participar? adelante. Les escuchamos atentamente. Mientras se animan, yo hago un puente veloz en que no le laven la cara a los malvados. O sea, finalmente Bill Gates y Elon Musk y estos güeyes son gente que se aprovecharon de otros, pues, y vieron una oportunidad y les robaron un invento que ya habían inventado y luego les dieron en su Mauser y se quedaron con el invento de otros, como Steve Jobs. Pero no, no, en general la gente poderosa es malvada y estúpida. O sea, no pasa nada, no es una contradicción, ¿no? No es que seamos como Pinky Cerebro. Sí, claro, como Edison, por supuesto, o sea, son malvados y tontos. No, por supuesto que sí. El puente que yo quiero hacer ahora a partir de lo que ustedes comenten, yo lo voy a ir a llevar a algo que dijo ahora Víctor, que me pareció maravilloso y que veo que están escribiendo acá, de la conciencia, la culpa, todo esto que pasa en el sueño. Yo encontré en Shakespeare algo que no había visto en ningún otro lado, en Macbeth en especial, que no vi ni en Hamlet ni en Sueño de una noche de verano, pero que no había visto en ningún otro lado, que es poder rastrear la fuente, o sea, una fuente parecida a Edgar Allan Poe. Hay un par de temas y un par de secuencias textuales que quiero traer a la mesa, pero pues veremos si hay tiempo aquí, si no en la siguiente, pero ese va a ser hacia donde voy a construir yo. Nina, por favor, primero y luego Ada. Hola. Bueno, yo he de confesar que no pude, o sea, no pude leer toda la obra. Me quedé en el primer acto nada más, ¿no? Pero bueno, es maravilloso. Y bueno, y yo mi lectura lo que me arrojó fue que, ay, ¿qué iba a decir? En la parte de las brujas, para mí es sugerencia pura, manipulación pura, ¿no? Me parece muy acertado el comentario de Hugo sobre las Moiras y el destino. Yo tampoco lo veo como destino, ¿no? Es más bien manipulación que desencadena todo lo que desencadena, ¿no? Le mete, es un aguijón como es un aguijón el de Lady Macbeth, ¿no? No tanto por la cuestión del destino, sino que el destino aquí para mí se va creando a partir de todas esas manipulaciones, ¿no? Y como siempre, pues el que Shakespeare nos permita ver la escrupulosidad de la conciencia, ¿no? Cómo los personajes tienen un viso de conciencia, un poco de culpa, ¿no? Bueno, Macbeth, no tanto Lady Macbeth, ¿no? Lady Macbeth es mala, muy mala, ¿cómo de que no? Es malísima, ¿no? Entonces, yo lo veo más desde ese punto de vista quizás psicológico, ¿no? De cómo opera una sugestión, que una sugestión, pues en eso se basa en la hipnosis, ¿no? Bajo hipnosis, pues son sugestiones, puedes hacer esto, lo otro, lo de más allá, cuando despiertes. Y bueno, el poder de la palabra, de la sugestión, que para mí es lo que crea todo. Claro, hay un punto que sí es profético, que es lo del bosque, ¿no? O sea, sí, de alguna manera son profecías que se van a cumplir, pero por esta cuestión, pero a la vez también sí hay una parte que sí predice, pues, es a lo que me refiero. Y ya sería todo. Gracias. A ti, Nina, Gracias, Nina. gracias. Sí, hay una cosa ahí que me gustaría aportar. Si, si una cosa podemos quedarnos con este asunto del lenguaje, es que nuestra mente por estándar, así venimos por default. En nuestra cultura, así venimos por default, no pasa nada, pero se puede cambiar. Cambien el pensamiento binario. No tiene que ser una cosa o la otra. Puede ser las dos cosas. El lenguaje profético también es lenguaje de manipulación. ¿Sí? Tanto en la antigua Grecia, tanto en el periodo clásico,
como en el periodo medieval, como en el periodo contemporáneo. Lo hablábamos Víctor y yo también preparando la clase, de cómo un montón de fuerzas políticas están atadas a un montón de fuerzas, comillas, sobrenaturales, comillas. Van a ver a los santos, van a ver a los pastores, van a ver a los santeros, van a ver a los brujos, van a hacer sus rituales chamánicos, van a hacer, porque hay una fuerza ahí de búsqueda de poder y de establecer dominio que los une. Y luego que si existen los fantasmas o existen las profecías, pues ve tú a saber, pero existe la reunión entre esos seres, existe la reunión entre el brujo mayor y el expresidente para establecer una agenda sobre ciertas personas, más allá de si lo sobrenatural pasó o no. Entonces, eso es un poco lo que está mostrando Shakespeare aquí. ¿Sí? Por una parte te está invitando a ti, Macbeth, así de, ahí está el trono, cabrón. Si quieres, agárralo y llévatelo, pero de tu mano. Tú matas al rey y nada de que, no, tú vas y te lo chingas, ¿no? Pero por otra parte también está el evento sobrenatural de el bosque se va a mover y uno dice, ¿cómo el bosque se va a mover? Claro, pues agarran todas las plantitas para esconderse y hacerse como que no los vean, ¿no? También, ¿cómo es posible que la profecía hubiera sido que lo iba a asesinar un hombre no nacido de mujer, ¿no? Esa es como una pista bien complicada de, como de agarrar ahí en el principio del texto, pero que no se contrapone, este efecto sobrenatural, no se contrapone con haberle tirado el gancho a Macbeth y que este haya caído, pero redondito, ¿no? Entonces, eso, no necesariamente tienen que ser cosas separadas. La profecía puede ser manipulación, ¿no? En los casos de siempre, ¿no? Ada, por favor. Ahí tengo varios puntos. Uno, por la época, yo me imagino a Macbeth lo que para nosotros hoy es un adolescente, es un jovencito de 15, 16, ya muchos 17 años. Que hoy en día, pues dices, estás en secundaria, estás en la prepa, o sea, ni siquiera se te ha cerrado bien el cerebro, no inventes, ¿no? Pero para esa época, pues ya era un hombre, o sea, ya estaban casados, ya tenían hijos, ya estaban forjando una vida. Pero en esta inmadurez, vaya, me voy a poner de abogado del diablo. Es un chico muy inmaduro. Y las Moiras, bueno, no son, aquí no son las Moiras, son las hermanas fatídicas, son las brujas, están jugando con él, como lo dijo Víctor. Evidentemente, sí, ellas pueden ver el futuro y lo pueden predecir, pero deberían callarse y no lo hacen. Y además, Macbeth tiene en su contra a una mujer, digamos como Carlota de Habsburgo, increíblemente ambiciosa, que a la hora que le dicen, pues es que puedo ser rey, ¿y qué estás esperando? O sea, yo te doy el puñal, te agarro la mano, ve y mátalo, y como lo mataste mal, voy y compongo el intuerto, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro, esta figura de un hombre que no haya nacido de mujer, hoy en día ese es el mayor de los insultos, ¿eh? Porque quienes se han sometido a una cesárea, de verdad se pelean a muerte con la muerte. Porque si en un parto expones la vida, en una cesárea es una batalla brutal. De verdad es algo terrible, como para que te vengan a decir, no, pues es que como no sirves ni para parir, hijo de Dios, ven, pon la nariz, ahí te quiero ver, ¿no? Pero es esta vuelta de tuerca que le da Shakespeare a la obra desde que la empieza a hacer. Entonces, creo yo que él, desde que empieza a escribir, él ya sabe cómo va a terminar su obra, él ya tiene su línea muy definida. Y, y, y del otro lado, desde el escénico, conforme yo he ido leyendo la obra, es que no puedo imaginarme cuántos escenarios necesitas.
hablando de tramoya, hablando de escenografía, no, o sea, no inventes, es la batalla, pero el castillo, pero la recámara, pero el patio, pero, o sea, no te da la vida como escenógrafo para estar metiendo y sacando tantas cosas, ¿no? Y ya, hasta allí mi comentario, muchas gracias. La respuesta es que no hay, querida. ¿Recuerdan que vimos el globo? ¿No? Y vimos las fotos del globo. Justo una de las cosas más aplaudidas de Shakespeare es que solo los diálogos transforman el escenario en lo que sea que a ti se te dé la gana, ¿no? Probablemente había dos fulanos con una ramita y eso era el ejército moviéndose como el bosque en la noche, ¿no? Porque es lo que les decía de la magia de la palabra, ¿no? Es precioso, es una nota muy bonita. Wendy, por favor. Sí, sobre esta parte de la predicción de las brujas, a mí me parece que, dado que él confirma muy pronto la primera, es una elección, que es la elección de apresurar el destino. Y eso me parece muy interesante, porque nadie, o sea, realmente ellas no le dijeron, tienes que matar al rey. Esa es una elección que induce Lady Macbeth de alguna manera, pero si a mí me dijeran, bueno, tú vas a hacer eso y la primera predicción se confirma, yo me siento a esperar. ¿Qué necesidad de andar haciendo nada? Nada. O sea, entonces yo digo, no, aquí el tema, y eso nos confirma la naturaleza humana, hay una ambición de, bueno, si eso me toca, pues que me toque ya ahorita, ¿no? O sea, y es también una afrenta contra el destino, no va a ser cuando el destino quiera, va a ser cuando yo diga. Eso a mí, esa es mi lectura de esto. Y la otra cosa que yo quería, a propósito de lo que tú dijiste, de los políticos y digamos como su coqueteo con estas otras creencias, fuerzas, como cada quien lo quiera ver, es que hay una exposición para quienes estén en la Ciudad de México, creo que todavía está, que se llama Saturno, Saturno en la noche, o está en el Munal. Y justamente tiene un apartado, es una exposición preciosa, la museografía es preciosa. Y por ejemplo, hay una parte dedicada a Francisco y Madero y todo su trabajo con el espiritismo, entonces es muy interesante, pero la exposición es bellísima, las obras que están ahí son bellísimas, entonces yo se las recomiendo si es que todavía está la exposición, váyanla a ver porque merece mucho la pena. Entonces, ese era mi comentario. Gracias. Gracias, Gracias, querida. Wendy. Fíjate, esa escena que refieres, justo la tengo aquí marcada. Es en el verso 41, 42, en el verso 143, después de que hablan Banquo y Macbeth, Macbeth se aparta y él dice, si el azar quiere que sea rey, también azar podría coronarme sin que yo se lo pida. Entonces, pues efectivamente, si ya vi que va a pasar, pues yo me espero y listo, ¿no? Pero luego Lady Macbeth, en la escena quinta, después de recibir la carta, le dice, y eres glam, bueno, lo dice al aire porque recibe la carta, ¿no? Pero se lo está diciendo a la distancia. Y eres Glamis y Caudor, y serás lo que te han prometido. Pero yo temo a tu naturaleza demasiado repleta por la leche de la bondad humana como para tomar el camino más breve. Tú quisieras ser grande, no te falta ambición, aunque sí el odio que debe acompañarla. Quisieras obtener con la virtud todo lo que deseas vehementemente, etcétera, y yo te lo voy a dar. Ven y te voy a azotar con el brío de mi lengua, todo lo que te aparta del círculo de oro, con que hados y ayudas sobrenaturales querer parecen coronarte. Entonces Macbeth está así como, pues ya voy a ser rey, ¿no? Como dice Wendy, pues ay, seré rey un día. Y la esposa, no, cabrón, vas a ser rey ahorita, ¿no? Y entonces ahorita que vengas te voy a decir lo que vas a tener que hacer. Es bien interesante la disposición que tiene, yo me imagino a Shakespeare escribiendo esto y me parece muy interesante la disposición mental que hay entre seguir el lado en el sentido edípico, ¿no? De es un destino que te tocó y lo haces y ya está, al campechano de Macbeth decir, ay, bueno, pues mira, ya me dijeron que sí, ahí me aguanto, y la esposa diciendo, no, cabrón, de una vez, ¿no? Entonces ahí yo vería la diferencia entre el pensamiento del hombre antiguo, el pensamiento del hombre de inicios de la modernidad. Amigo, por favor.
Gracias. Pues decir un par de cosas ya en este asunto que se nos termina la sesión. Yo pienso que la única profecía, si es que se cumple, o la única maldición forzosa que se cumple, es la de las brujas cuando hablan del marinero. Porque parece ser que ellas, cuando le pide ella la castaña o la comida a la señora y se la da, no se la da, ella como venganza, entonces se desquita separando a estos esposos, a esa pareja, y llevándole algún tipo de mal al marinero, ¿no? Que no va a morir, pero la va a pasar muy mal en alta mar. Pero todas las demás sentencias que vemos en este lenguaje oracular y todas las demás apariciones de las brujas con Macbeth tienen que ver con situaciones que van a tener que realizarse en el plano humano. A ver si me explico. Para que él sea rey, tiene que matar a Duncan. No es que lo vaya a matar sin querer detrás de la cortina, como mató Hamlet a Polonio. Sin querer, es decir, no hay un destino negro para Polonio, como en este caso para Duncan. Lo tiene que hacer una mano que quiera hacerlo. Y es el caso de Macbeth con Duncan. Cuando Macbeth se entera de que no podrán matarlo a menos que el bosque de Birnam camine, es una estrategia militar lo que estamos viendo ahí. No en el sentido de que haya un fenómeno sobrenatural que mueva al bosque en un movimiento telúrico y que se recomode la tierra y queden juntos, sino que hay una estrategia militar, es decir, debe ser la mano humana la que convoca y la que cierra esa probable sentencia. Y lo mismo va a ocurrir, esto que decía Ada respecto a la cesárea. Yo tengo la lectura de que Macduff nace de una cesárea cuando la madre muere. No, no de una cesárea con la madre viva, sino cuando la madre muere. Y entonces, técnicamente, si nos atenemos al tema de lo Él nace de un técnico, cadáver, claro. pues él nace de un cadáver, no nace de una persona. Y entonces, pero vuelve a ser un poco el asunto de lo humano lo que interviene en la caída de este. Y cuando Macbeth quiere saber qué sigue después, es cuando le dicen, ya no preguntes. No, 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 sí dime. No, 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 ya no preguntes. Y entonces es ahí cuando Hécate dice, ustedes tres brujas tontas que no han sabido más que jugar y hacer las cosas mal, que han hecho las cosas sin invocarme a mí, sin tomarme en cuenta a mí, entonces, cuando Hécate, como la bruja mayor, decide intervenir y decir, te va a pasar esto y esto y esto cuando esto, pero son finalmente en ese asunto oracular, son todo, por eso aludía yo a la condición humana, son situaciones humanas, no como en el Edipo, que aunque él quiera, no puede escaparse. Ahí va un poco este asunto, pero yo me quedo con estos pendientes. Carlos, por favor, levantaste la mano. Sin nada más para apuntar, me parece a mí que sí hubo una predicción que se cumplió, que fue que a Macbeth lo hacen varón de Caufort. Y es ahí cuando él dice, caray, eso que me dijeron las brujas, sí está pasando. Es como un acicate para que despertar su mayor interés. Nada más. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es una manera de decir, mira, lo que te estoy diciendo es cierto. Si pagas esto, este es el interés que vas a ganar y es el primer interés que te dan para después engañarte, claro. Sí, creo que por ahí va, pero bueno, Este, yo les invito a que terminen la obra o le avancen lo más que puedan. Recuerden, no es manda, pues, ¿no? Todos somos adultos y tenemos todas las complicaciones del mundo contemporáneo, pero si le pueden dar una repasada o conforme vayan avanzando hasta donde lleguen en la lectura, tengan nota de una cosa que tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Yo me voy a dedicar la siguiente sesión a hablarles de los dispositivos escénicos con los que todos estos temas que hemos conversado hoy se desarrollan en, en la puesta en escena. Por ejemplo, para dejarles
un adelanto, ¿no? Como las brujas, para dejarles ahí un pequeño adelanto. Esta escena que decían de Banquo, cuando Macbeth ve a Banquo en la cena, lo dice el crítico de la edición que les pasé. Hay directores que deciden poner un personaje que es el fantasma de Banquo ahí en la mesa entre medio de todos los demás. Y hay directores que deciden no hacerlo. Esa sola decisión cambia por completo la fidelidad del evento sobrenatural o no. ¿Sí? Y hay un montón de dispositivos que van pasando todo el tiempo en la obra. Si en Sueños de una noche de verano vimos teatro dentro del teatro, aquí me gustaría que se fijaran en cómo vemos teatro detrás del teatro. Hay un montón de cosas que pasan detrás de escena, pero que repercuten súper fuerte en escena. Por ejemplo, la muerte de Lady Macbeth. Solo se oye un grito atrás y resulta que ya está muerta Lady Macbeth. ¿No? Entonces, ¿qué le pasó? ¿Quién sabe? Pero le pasó y tiene repercusiones en escena. Y eso pasa a lo largo de toda la obra, incluyendo a las brujas. Cuando habla esta escena que dice Víctor de la bellota, que le dice, no, es que le dio una bellota, vi una mujer que tenía una bellota en su regazo y la estaba masticando. Si leyeron las notas al pie de página, es una referencia sexual. Se está metiendo una bellota en la vagina y con ella se está masturbando. Y entonces la bruja llega y le dice, dame de eso. Y no se entiende si le está diciendo, dame de la bellota o dame de la vagina. ¿Sí? Y la mujer le dice, ni madres, no te doy. Y ahí es cuando le habla de lo del marido. Y le dice, ay, entonces manda al marido a la chingada, ¿no? Porque no me quiso invitar de su taquito, sea cual sea el taquito, ¿sí? Pero todos esos dispositivos son dispositivos escénicos, ¿no? Que a nosotros nos queda muy lejos, pero en el teatro es un chiste que se entiende perfectamente bien, ¿no? Nosotros porque decíamos una nuez, pero piensen que la traducción hubiera sido tenía un plátano entre sus piernas, pues nos queda clarísima cuál es la referencia, ¿no? Y le dice, invítame, no, no te doy. Entonces, conforme vayan avanzando en la lectura o dándole una repasada, fíjense en los dispositivos escénicos, como la muerte de Lady Macbeth, como la aparición de Banquo, o al final. Las últimas dos líneas de la obra son igualitas que las de Sueño de una noche de verano, donde el personaje último rompe la cuarta pared y habla ahora con el público para hacerles una invitación, ya verán cuál, pero que tiene un montón de relevancia respecto a quiénes son los súbditos de Macduff y luego de Inglaterra. Entonces, pues eso. Ojalá que lo disfruten, que se la pasen bonito y pues muchas gracias como siempre.